la Universidad Católica en temas de planificación y control de proyectos, además de docente de educación profesional en temas de Lean Management. Entonces, la verdad es que este curso en particular es uno de mis temas comunes, que es ver el tema de planificación. Y ahí está, bueno, mi correo en caso de que quisieran contactarse más adelante, y también mi Instagram por si quisieran seguirme. Ahí estoy siempre informando las actividades que estamos haciendo. Muy brevemente, para los que no nos conocían, nosotros somos una empresa que hace asesorías en gestión de producción, gestión de proyectos, siempre tratando de ser un aliado de las empresas en su camino a lograr excelencia. En ese sentido, nosotros hemos trabajado antes desde diversos niveles con ustedes, ¿no? Nos ha tocado estar en proyectos en terreno o con sus mandantes incluso a veces, asesorando en estos temas, implementando las planners. Entonces, en ese sentido sentíamos también que era nuestro rol poder seguirlos apoyando en estas temáticas. Somos una empresa que salió de la Universidad Católica, estamos cerca de cumplir nuestros 20 años, así que estamos preparando ya el aniversario. Y tenemos harta experiencia, la verdad, en temas de planificación Lean y en particular en el mundo de minería, montaje también nos ha tocado trabajar cualquier cantidad en los últimos años. Así que puede tratar de ahí de hacer algunos comentarios más específicos a esas temáticas a medida que avancemos. Y bueno, además de esa asesoría hacemos harta formación. Esto es una cápsula de nuestros cursos. Nosotros hemos estado haciendo formación desde hace mucho tiempo, iniciamos todos los diplomados de Lean y Excelencia Operacional que tiene la Universidad Católica hoy, pero estos son una foto de los cursos que hemos hecho de manera cerrada, ¿no? Como GPRO, y esto es una foto solo del último año, la verdad. Pero para que se hagan una idea, la verdad es que estas temáticas, las planners en particular, que es lo que vamos a ver hoy día, aplica a todas las industrias. Nosotros hoy nos encontramos implementando elementos de las planners a nivel del mundo bancario incluso. Lo hemos hecho a nivel del mundo como agropecuario, en minería por supuesto, en construcción también, desde terreno hasta de manera estratégica. Entonces lo que vamos a ver hoy día, sé que por ahí hay algunos que no son del mundo de los proyectos específicamente o que tienen roles más secundarios de repente, ¿no? Como de servicio a los proyectos. Fíjense que los conceptos que vamos a ver hoy día sirven para administrar un equipo desde cualquier nivel. Y las prácticas que vamos a ver son prácticas súper universales que les deberían permitir tener mejoras independientes de si están trabajando directamente en un proyecto o no. Y bueno, hay algunos con las cámaras encendidas, no todos. Yo siempre agradezco a los que puedan encender sus cámaras, porque sé que estamos todos en la casa, pero yo estoy mirando las caras de los que están con la cámara encendida y siempre es bueno porque uno puede hacer preguntas y recibir los sí o los no, o la levantada de mano de las personas, y es un poco más parecido a una clase tradicional, ¿o no? Yo quisiera saber, ahí si me ayudan los que están con cámara, ¿cuántos de ustedes están familiarizados con Lean, con Lean Management? Si me pudiesen levantar la mano. Ya, como la mitad más o menos de las manos levantadas de los que están ahí con cámara. Es importante partir con esto, no me voy a detener demasiado, solamente quiero hacer el link con las planners, porque las planners es una herramienta que se fundamenta en la filosofía Lean. Entonces, la verdad es que lo que busca es que uno pueda traducir los elementos de Lean dentro de la planificación en sí misma. Y Lean no es solamente herramienta, es primero y ante todo una filosofía que va acompañado de herramientas, que va acompañado también de conceptos, que va acompañado de una cultura. Y es importante eso porque la clase de hoy vamos a hablar de una herramienta en particular, ¿no? Vamos a hablar de las planners, que es una receta de cómo hacer una planificación que incorpore elementos de Lean. Sin embargo, las recetas, cuando no se entiende de manera efectiva qué es lo que buscan lograr, ¿no? Cuál es el trasfondo que tiene la filosofía por detrás, no son muy efectivas. Y nosotros que hemos implementado las planners muchísimo, nos ha pasado que la mayor barrera para que la gente implemente las planners es cuando se ciñen tanto por la regla, ¿o no? Que el método se convierte en el objetivo en sí mismo, en vez del desempeño, la mejora del desempeño del proyecto. Y ese error no podemos cometerlo, ¿no? Como entender que esto es como una nueva regla que se viene a imponer. No, es un medio a través del cual uno mejora el resultado de los proyectos, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay que acordarse que las tecnologías y las herramientas, sin la filosofía y sin el sustento cultural, tienen muy poco de Lean finalmente. Y por eso hoy día, antes de irnos a la receta, que les voy a presentar algo de la receta, ¿o no? Como etapa 1, etapa 2,
quiero presentarle cuáles son los elementos de la filosofía que las Planner trata de resolver. Y lo quiero presentar también haciendo un poco, adaptándome un poco al público que tengo hoy día, que es gente que conoce de Lean, por lo que vi hartas manos arriba, y además gente que tiene cargos de responsabilidad, ¿no? De liderar a otras personas. Por lo tanto, ustedes más que nadie necesitan entender el para qué hacemos las Planner, y no solamente qué se hace, ¿o no? Sino para poder incentivar las buenas prácticas adecuadas y correctas, ¿ya? Entonces, muy brevemente, la filosofía Lean, la definición que más nos gusta a nosotros, más que hablar de filosofía, es esta idea simple de dos cosas, ¿o no? Eliminar pérdidas y crear valor. Y cuando hablamos de planificación, la forma de aterrizar esa idea de eliminar pérdidas con la meta de crear valor, tiene que ver principalmente con esta idea de cero inventario, pero aquí quiero que se salgan de la interpretación como más superficial de pensar en inventario y pensar en materiales o no, en bodega. Quiero que piensen en el inventario que usamos en la planificación, ¿no? En la planificación, el inventario que usamos es que nos ponemos buffers de tiempo, ¿o no? Holguras de tiempo. Cuando estamos hablando de proyectos, esta idea de la pérdida, ¿o no? De eliminar pérdidas, estamos hablando de acortar plazos muchas veces, porque la pérdida más grande que tenemos en la planificación suelen ser las esperas, ¿o no? Y el exceso ahí de buffers que aumentan y hacen que los proyectos se desplacen respecto a sus fechas iniciales, ¿no? Y esto ocurre porque estamos acostumbrados a tener inventario para lograr continuidad operacional, ¿o no? De todo tipo. No podemos parar, ¿o no? Entonces nos protegemos con inventario, en el caso de los materiales. En el caso de la planificación, no queremos fallar. Entonces, cuando alguien nos dice cuánto tiempo necesitas para hacer esta actividad, y en general yo sé que me demoro 3 días, ¿o no? Pero a veces me demoro 4, ¿qué pongo en la planificación? 4, ¿no? O 5, ¿no? Porque uno, y fíjense que el motivo detrás de eso es un motivo noble, si eso es lo que más hace difícil la implementación y el cambio cultural, es un motivo noble, yo quiero cumplir, entonces doy una fecha para tener mayor confiabilidad, ¿no? Y digo 4, digo 5, pero si eso se hace en toda la línea de cadenas de actividades, ¿o no? Interdependientes, ¿cuánto va a aumentar la duración del proyecto? Entonces ese es el primer problema, pero el problema más grave que hay, de cuando yo hago eso, no es que el proyecto se aumenta en duración, es que fíjense que si yo pongo 4 días o 5 días en el plan y me protejo con ese inventario, ya no voy a poder saber por qué no me demoré 3. ¿Se fijan o no? ¿Por qué no me demoré 3 esta vez? ¿Por qué pasé a 4? Mis indicadores no van a mostrar. Tampoco me va a molestar a mí porque estoy cumpliendo mi plazo de 4, ¿no? Pero es muy probable que me pueda estar convirtiendo en algo, generando muchas ineficiencias, ¿no? Y este es el gran mal que la SMART trata de resolver, y es que los inventarios de tiempo hacen que los problemas no ocurran, al contrario, hacen que aprendamos a vivir con ellos, porque nos ponemos plazos para poder resolver el problema en ese plazo, pero ya no tenemos indicadores que nos dicen, oye, tienes un problema acá, ¿no? Porque además, si es que me demoro 4 y después resulta que una vez me demoré 5, ¿qué voy a hacer la próxima vez? Voy a poner 5 días, ¿o no? Y de nuevo, no hay un incentivo para darse cuenta por qué me estoy demorando 5 horas y no 4, o no 3. Y así las empresas y los proyectos y los programas se vuelven pesados, ¿no? Y volvemos a la idea del Lean, esta idea como liviandad. Se fijan la interpretación, Lean Management nació en el mundo productivo, pero cuando uno empieza a aplicarlo a cosas como la planificación, hacer estos cruces de darnos cuenta cuál es nuestro inventario acá, cuál es nuestra pérdida es esencial para poder después hacer la interpretación. Las Planner es una excusa para forzarte a que los problemas aparezcan a través del mínimo de inventario en tiempo, ¿o no? En tiempo, es decir, plazos más cortos que se van ajustando, que se testean, ¿o no? Y una multiplicidad de indicadores que me muestran cuando me estoy demorando 4 en vez de 3, ¿o no? Que suena una alarma para que yo no deje de ver la pérdida, ¿o no? Y por eso la imagen que están viendo ahora, esta analogía que decía Taiichi Ohno, uno de los padres de la sistema de producción en Toyota. Cada vez que descubrimos una pérdida, tenemos una oportunidad para mejorar. O sea, cada vez que ponemos énfasis en una vez que nos demoramos 4 días en vez de 3 días, existe una oportunidad de mejora, ¿no? Y en ese sentido necesitamos bajar el nivel de nuestros inventarios, en este caso de tiempo, ¿no?
bajar el agua para poder quedar parado a veces en la piedra. O sea, es perderle el miedo al no cumplimiento, entendiendo que ese no cumplimiento busca detectar el por qué, ¿o no? Entonces, en vez de protegernos y poner 5 días, 4 días para cumplir, vamos a transparentar. Vamos a decir, ¿saben qué? 3 días es mi mayor apuesta. Y si nos demoramos 4, en vez de angustiarnos porque no cumplimos, vamos a tratar de detectar por qué fue 4 esa vez, ¿o no? Y tomar acciones correctivas. Entonces estamos hablando de algo bien distinto a la forma tradicional, ¿ah? Pero bien sencillo. Estamos hablando de algo súper cultural finalmente, si se fijan. No necesariamente de la receta, porque la receta nos ayuda a llegar allá, pero es algo mucho más cultural de la forma en que yo abordo la planificación y la forma en que me enfrento al no cumplimiento, ¿no? Habían algunos ahí, algunas caras ahí conocidas que estuvieron en el webinar que hicimos ayer de gestión por compromiso. Si no estuvieron, les recomiendo que se sumen, porque la verdad es que las planners tiene mucho más que ver con ese cambio cultural en torno como converso, que simplemente de las herramientas específicas, ¿no? Y en la medida en que yo aprendo a usar esa, esto se vuelve mucho más efectivo. Entonces, como última lámina, para hablar un poco de la filosofía Lean y cómo se conecta con el mundo de la planificación, bueno, Lean, la gran propuesta que nos hace es que nos dice, en vez de simplemente mirar las cosas como necesarias o innecesarias, ¿o no? Vamos a verlas como cosas que agregan valor y cosas que no agregan valor, ¿cierto? Esa es como la gran forma distinta que tenemos de mirar. Y ahí se nos crea este cuadro, ¿no? Donde podemos distribuir las actividades que hacemos en estas 3 categorías. Cosas que agregan valor y son necesarias, que son las que vamos a proteger y optimizar, que en el mundo de los proyectos es cuando yo estoy haciendo el montaje, cuando estoy haciendo la obra civil. Estamos hablando de poner el ladrillo, ¿no? Con las manos, o sea, eso crea valor directamente. Muchas cosas que no agregan valor y además son innecesarias, y esas las queremos eliminar, pérdidas, ¿o no? Esperas, defectos, ¿no? Accidentes, no los queremos. Pero luego aparece esta categoría amarilla. Y esta categoría amarilla es la gran categoría que queremos atacar con las planners, que es la categoría de cosas que son necesarias, pero no agregan valor. Y la planificación es una actividad amarilla, es contributoria. La planificación no agrega valor por sí misma, agrega valor en la medida que alguien más pueda agregar valor con ella. Por lo tanto, hay un cliente ahí que usa la planificación para ejecutar cosas. Y si esa planificación no es efectiva en esa ejecución, en que él pueda hacer su trabajo, en que no tenga restricciones, en que se resuelvan las cosas que lo detienen, entonces la verdad es que no sirve para nada. Es reportabilidad y fíjense que ahí la verdad es que es casi que una pérdida completa, ¿o no? Entonces queremos que la planificación se reduzca, se integre, se estandarice y se simplifique. Y que se diseñe para facilitar el trabajo del que ejecuta, que es el que verdaderamente agrega valor. Y ahí, si se fijan, esta es como la grande parte más filosófica detrás de la planificación Lean, ¿o no? Cuyo sistema más conocido es las planners, ¿no? Y si miramos la planificación tradicional, ¿ya? No nos ayuda tanto a ver estos temas, ¿no? No nos ayuda tanto a ver los problemas, a detectar los problemas, porque lo que vemos aquí en la pantalla es la forma tradicional en que se hace control de la planificación, ¿no? Una curva S, ¿cierto? Una curva S, una línea base que yo tengo aquí, que en este caso está en verde, y después yo voy comparándome con esa línea a medida que voy avanzando, ¿no? Y de aquí además saco algunos indicadores. El indicador más básico es la comparación entre estos dos números, ¿o no? O el Schedule Performance Index, SPI, puede que lo conozcan de otra manera, pero no es más que comparar el avance real con el avance que yo tenía programado. Y así yo sé si es que estoy atrasado, si es que estoy adelantado, y además, a partir de los gráficos, puedo hacerme una idea de cuántos días son, ¿no? Y esto es planificación básica. Y esto está bien, es necesario, ¿no? Hay que tenerlo. Sin embargo, tiene algunos problemas, ¿no? Y el gran problema es que es reactivo. Este indicador me dice que estoy atrasado. No me dice, te estás atrasando. No me dice, hay problemas acá. Te dice la mala noticia, ¿o no? Te da el diagnóstico, no necesariamente el síntoma, ¿ya? Y en general, este tipo de seguimiento es sobre todo para reportabilidad para los clientes, ¿o no? Así voy. No necesariamente pensado en ayudar al que está ejecutando a hacer su trabajo mejor, ¿o no? A poder cumplir con el programa. Es para decir, estás atrasado, tan atrasado nomás, ¿ya? Y además, la planificación tradicional, y este es el otro problema que vamos a tratar de resolver con las planners, en general es muy estática, ¿no? Esa línea verde es fija, ¿cierto?
es fija y es muy probable que se haya construido hace tal vez más de un año, ¿o no? Es muy probable que la primera persona que la hizo, ¿no? La programación inicial, haya sido alguien que nunca ha estado en terreno incluso, ¿o no? Un perfil como de inicio en un departamento de estudio, a partir de parámetros, ¿o no? De referencia. Entonces, nos comparamos con esto, que es súper estático, ¿o no? Y que en algunos casos se empieza a alejar mucho de la realidad, como en este gráfico, donde en verdad estamos aquí, ¿o no? Llevamos un 20% del desarrollo del proyecto y la Gantt me dice que debería estar en un 45, un 50. El plan que está aquí, este verde, no le sirve de nada a este equipo que está acá abajo celeste. No le sirve para hacer su trabajo, porque están alejados a la realidad actual, ¿o no? Que es como una guía ahí, pero media fútil, ¿no? Que me dice que estoy atrasado, pero no me dice cuál es la estrategia para ponerme al día, ¿no? Entonces, no está pensado en ese cliente, ¿se fijan? Y ahí es donde nos caemos, porque si es que no está pensado, y fíjense, estoy hablando del cliente no como a quien le reporto, sino como a quien usa la planificación. Estoy hablando del último planificador, del que está encima del trabajo, ¿no? Él necesita una planificación que lo ayude a poder ponerse al día. Entonces, no es suficiente esto, ¿no? Es necesario, pero no es suficiente. La planificación moderna, o en las planner, lo que busca es esta curva roja. Es que en todo minuto, si bien yo voy a tener esta curva verde, que es de reportabilidad, que me permite comparar si es que el negocio da, ¿no? Porque ese estudio, si bien lo hizo alguien tal vez menos experto, sí es el que, con el que se calculó que daba el negocio, ¿no? Que cumplía con los requisitos básicos de costo, economía, ¿no? Para poder hacer el proyecto. Yo necesito siempre una curva real, que está siempre actualizada, que me lleva desde donde estoy hoy hasta el final, ¿no? Y esa es la planificación en ejecución que necesita ese cliente interno, ¿no? ¿Cómo yo voy hoy día, qué hago mañana? No que debería haber estado haciendo mañana, que están alejados de la realidad. Y esto, desde la nomenclatura Lean, se llama tener un programa pull, ¿o no? Donde yo estoy dejando que estoy tirando la producción en vez de un programa push, donde yo estoy forzando algo que tal vez no se adecua a la realidad, ¿no? Y los que están familiarizados con Lean sabrán que el hacer pull es el cuarto principio de Lean, y sin duda que se puede aplicar y se debe aplicar también acá. ¿Y qué es lo que permite esta curva roja? Bueno, más agilidad, ¿o no? Generar indicadores de gestión para el equipo, que les muestre cuáles son los problemas y no solamente el resultado, ¿o no? Y tener siempre una Gantt que es mi guía. El plan es mi guía, no es algo obsoleto, súper alejado, que después de 2 semanas ya no le creo, ¿no? Y que cada 4 meses tengo que hacer un gran esfuerzo para reprogramar y después ese plan dura vigente 2 semanas nomás y vuelve a quedar obsoleto. Y esa es la historia, nosotros lo vemos todo el rato, ¿no? Y el esfuerzo de replanificar y después nuevamente está obsoleto el programa. Entonces, ¿cómo lograr esto, o no? Este equilibrio? Y si se fijan, les estoy explicando más la parte filosófica detrás, ya me voy a ir a la receta. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos para poder tener una planificación más lean? Bueno, estos son los 4 elementos claves que queremos que se integren, ¿o no? Queremos una planificación adaptativa, ¿o no? Algo que se adapte a lo que está pasando realmente, porque los proyectos son complejos, son únicos, se ejecutan en un mundo real, ¿o no? Por lo tanto, cuando yo los planifico inicialmente, tengo que asumir demasiado. ¿Cómo voy a ignorar la información nueva que tengo después? ¿Cómo no voy a ir generando una estrategia adaptada a la nueva información que está llegando? O a las capacidades de los nuevos integrantes que llegan al proyecto. Sí, cuando se hizo la primera planificación es probable que no hayan estado las jefaturas de obra, ¿no? Que no hayan estado los subcontratos a utilizar, que no esté tal vez el jefe de proyecto que tiene experiencia. Yo debería permitir que ese jefe de proyecto me haga mi curva roja, ¿no? Que ojalá esté por sobre la verde, ¿no? Ojalá es que sea adelantada incluso, pero que esa sea mi estrategia real, una GAT más dinámica, ¿no? Además que hay que entender que los proyectos van a tener variabilidad, ¿no? Los proyectos no van a mantenerse de manera fija y la planificación entonces estática no va a poder hacerse cargo de esos cambios, ¿no? Sobre todo en este minuto. En este minuto lo que tenemos que hacer es aprender a vivir en ambientes con incertidumbre, ¿no? Tenemos que aprender a vivir en ambientes con incertidumbre. La verdad es que hasta nosotros no sabemos qué va a pasar en un mes, no sabemos si vamos a estar todavía en cuarentena total. Por lo tanto, ¿cómo creamos forma de irnos adaptando, ¿no?
Y dado que no podemos adivinar todo, en vez de tratar de adivinar todo y poder crear nuestro plan ideal, ¿o no? Con 3 líneas perfectas, con un rendimiento que está absolutamente estudiado y que va a ser exactamente el real, lo que necesitamos hacer es aprender a reaccionar rápido ante la incertidumbre, reaccionar rápido ante la nueva información que vamos teniendo, ¿no? Porque la verdad es que los proyectos uno los puede dibujar de esta manera, ¿no? Y esta imagen que ven es planificación rítmica básica, ¿no? O con líneas de fase, a los que quieran conocer la técnica. Es como solemos trabajar, ¿no? Un promedio de la producción, del rendimiento de los distintos equipos y uno tras otro, ¿no? Porque son actividades dependientes entre sí. Pero en la práctica lo que ocurre después es que cada equipo va a avanzar tal vez a un ritmo que no es exactamente eso, ¿no? Tal vez se van a adelantar incluso. Pero lo importante que hay que darse cuenta es que cuando un equipo trabaja más rápido, ¿o no? Tiene un buen día, eso no significa que el proyecto se va a adelantar, porque los demás no tienen por qué adelantarse de la misma manera, y además es muy poco probable que todos se adelanten de la misma manera, ¿o no? Entonces lo que pasa es que cuando se adelantan uno, no se adelantan todos. Pero si se atrasa uno que no tiene buffer, como el que está ahí abajo, lo que hace es que arrastra al que sigue, ¿o no? Entonces cuando hay no cumplimientos, eso sí o sí en general impactan el proyecto como un todo. Y en cambio los adelantos no impactan a todos. Cuando uno se da cuenta de algo así de básico, empiezas a entender por qué los proyectos hoy normalmente terminan siempre atrasados y con mayores costos. Incluso cuando uno va y mira el rendimiento local de cada equipo y cumple con lo que decía la carta Gantt, el rendimiento local. Porque el equipo se atrasa, se adelanta y su promedio igual es esa línea. Pero cuando él se atrasa, atrasa a todos. Y cuando él se adelanta, no. Entonces el promedio me dice algo, pero la realidad es distinta. Y además nuestros sistemas de control tradicional lo que miden acá, ¿o no? Es que la actividad 1 terminó a tiempo, ¿cierto? Porque es un indicador de resultado y no tengo nada que me advierta lo que está pasando abajo, porque los sistemas muestran los resultados contra el programa, ¿no? Y el primero terminó y terminó a tiempo y no me muestra que en el fondo ese pequeño atraso que tuvo en algún minuto tuvo un impacto en las actividades aguas abajo. Y cuando me doy cuenta, invierto, meto más recursos y pongo al día algunas cuadrillas, ¿no? Trabajando los sábados, qué sé yo, pero muchas veces los efectos de estos cambios no alcanzan a resolverse solamente con recursos. Y esto que están viendo aquí es una esquematización súper simple de por qué muchas veces los proyectos, a pesar de tener rendimiento según lo esperado, ¿o no? De haberle inyectado más recursos, igual terminan atrasados. Es porque existe variabilidad. Entonces, necesitamos una carta Gantt, una forma de planificación que nos permita adaptarnos a los cambios, ¿o no? Que cuando ocurre este primer atraso, me saca una alarma. Este chiquitito que vemos acá, me dice, acá hay un problema, ¿o no? Acá hay un problema, porque a esta persona yo le estoy pidiendo que incluso el desvío más pequeño me lo transparente, ¿o no? Yo le estoy pidiendo que se ponga con hartas holguras, no para que sea un problema su no cumplimiento, sino que salga una alarma cuando hay un no cumplimiento y yo me haga cargo y no se repita otro día. Entonces, esa es un poco la idea por detrás. Pero requiere entender el no cumplimiento como algo casi que positivo, ¿no? Imagínense, nada que ver con lo que uno suele hacer, ¿no? También la planificación tiene que ser evolutiva. Y eso significa que tiene que mejorar, el plan tiene que aprender, tiene que haber mejoramiento continuo. Incluso el no cumplimiento más sencillo tiene que ser tomado con agresividad en cuanto a la acción correctiva, no en cuanto a buscar el culpable, sino a crear nuevos métodos, ¿o no? O adaptar el plan para que represente la realidad en un caso y también para poder lograr lo que requiere el proyecto. O sea, la verdad es que en general los proyectos, a diferencia del mundo productivo, donde ustedes también han podido intervenir, no tienen muchos incentivos para la mejora continua. Cuando yo tengo procesos productivos, son tan repetitivos, ¿o no? Están siempre ahí presentes estáticos, que por supuesto que cuando hay un problema, uno se plantea cómo lo soluciona a futuro. Pero en el mundo de los proyectos, en general, más que problemas estáticos, son incendios, ¿no? De algo único. Y una vez que apago el incendio, me devuelvo para atrás a preguntarme por qué se originó, sobre todo si es que ya lo apagué. Poco probable. No existen incentivos para parar.
Pero nosotros lo que vamos a buscar con el sistema Las Planner es forzar el tener que parar, forzar el tener que preguntarse y la próxima vez que voy a hacer distinto, ¿o no? Y eso también lo busca Las Planner, ¿no? Un plan que aprende y que mejora, ¿ah? Absolutamente evolutivo, la forma en que planifique y ejecute la actividad para cuando termine va a tener una curva de aprendizaje 2, 3 veces más grande que si no hago nada, porque voy a forzar esos procesos de aprendizaje y sobre todo al inicio del proyecto, ¿ah? En las etapas tempranas, cosa que después esos buenos métodos se arrastren y me traigan beneficio a lo largo del proyecto. Para poder hacer eso, necesito nuevos indicadores. Nosotros le llamamos indicadores de gestión, no solamente los indicadores de control tradicional, porque no necesitamos solamente conocer si estamos cumpliendo con el objetivo final para reportabilidad, sino que además necesitamos entender confiabilidades locales, qué restricciones estamos teniendo, qué causas de no cumplimiento están apareciendo. Necesitamos nuevas mediciones, ¿no?, que nos permitan detectar el origen de los problemas, que nos den alarmas, que nos fuercen a detenernos a hacer aprendizaje. Y eso va a complementar el control tradicional, no reemplazarlo, ¿no?, sino que va a venir a apoyar con otros indicadores, indicadores para ustedes, no para reportar, no para la jefatura, para ustedes como equipo, para poder mejorar sus procesos, ¿ya? También tiene que ser visual la planificación, ¿ya? La gestión visual o mieruka, desde el nombre japonés, es fundamental, por un motivo tan sencillo como esto. Están todos leyendo ese texto que está ahí, ¿o no? Créanme que si estuviesen manejando, habrían chocado ya. Por eso es que en el mundo del tránsito no hay carteles así, sino que hay algo así, automático, ¿no? En un instante entiendo todo. Sin importar si es que estoy muy letrado o sé muchas matemáticas o no, o tengo un doctorado o una profesión, sino que es automático. En general, se nos olvida que el principal usuario de la planificación es el que ejecuta, ¿o no?, el trabajador. Y hacemos cosas complejas, con códigos, con lectura, en vez de pensar en métodos visuales sencillos, ¿no? Esta pirámide que ven acá se llama pirámide de Dale. Es una pirámide que ocupamos harto nosotros para poder adaptar nuestros cursos y formar, porque muestra la retención de información después de 2 semanas, dependiendo cómo la entrego, ¿no? Y como ven acá, si yo me limito a dar las instrucciones nomás, es un 5%. ¿Y cómo se dan las instrucciones en el mundo como de los proyectos? Verbales en general, ¿no? 5%, nada. Nada. La probabilidad de que no se entienda, que no se retenga, es cualquier cantidad. Si yo además entrego algo escrito, sube a un 10, perfecto. Si lo acompaño con una imagen, aumenta a un 20. Pero si yo hago partícipe de la planificación, ¿o no?, desde un inicio a las personas, y no solamente lo hago visual, sino que los hago hacer, y es más, les permito decir y hacer, van a retener un 90%. Y aquí entonces ya estamos llegando a lo que es Last Planner. Fíjense en la palabra, Last Planner, significa último planificador en inglés, ¿no? Perdón, en español. Hace alusión a esto, que la planificación tiene que ser visual, por supuesto, pero además colaborativa, que tiene que integrar a la última persona que ejecuta para que pueda decir y hacer, participar en la planificación, entendiendo que esa persona es el que más sabe de lo que él está haciendo, ¿o no?, de su cancha. Es el que va a tener mayor certeza, menos incertidumbre, y es quien finalmente tiene que asumir y apropiarse de los compromisos, ¿o no? Entonces, fíjense que no se trata de que yo meto a todo el mundo a planificar, no, el último planificador, y hay que aprender a detectar quién es el último planificador en mi organización, ¿o no? ¿Quién es la persona que toma decisiones? ¿Quién es la persona, la última persona en esa cadena que asigna recursos, que prevé, ¿o no?, que puede proteger contra la producción, que me va a dar alertas, que se va a dar cuenta si es que es factible o no, y que va a entender cuál es la causa de que no se cumplió? Entonces no es el trabajador mismo último, sino que estamos hablando de un supervisor, tal vez un capataz, un jefe de obra, estamos hablando de otras personas que tienen que conocer y darme alerta, ¿no? Entonces estos 4 elementos son los que trata de resolver este sistema, ¿no? Y ahora sí, les voy a hablar más del sistema, ¿no?, y de las distintas etapas, pero ahora que sabemos qué es lo que busca resolver, ¿no?, y para qué existen estas cosas. Porque finalmente, Last Planner es un método. Es un método. Yo hablo de la receta, ¿no?, que lo que hace es que divide la planificación en 3 etapas y distribuye buenas prácticas en esas 3 etapas
para ayudarnos a tener un programa más adaptativo, más evolutivo, más visual y más colaborativo, ¿no? Y eso es lo que hace finalmente las Planner. La filosofía por detrás es Lean aplicado a planificación, ¿no? ¿Y cuáles son estas buenas prácticas? Bueno, fíjense que las Planner es bien disruptivo en el sentido en que me pide cambiar la cultura, ¿no? Pero es muy sencillo en cuanto a las actividades y buenas prácticas que me pide hacer, ¿no? Implementar las Planner, así, la receta es fácil. Lograr el cambio cultural, ahí está la verdadera dificultad, ¿no? Porque es disruptivo en que me dice, tienes que negociar las metas con tus trabajadores. Disruptivo, ¿no? Pero la tarea no estamos hablando de hacer una simulación ultra compleja, ¿no? Estamos hablando de cosas del día a día. Entonces, ¿cuáles son estas prácticas? Básicamente, 5 cosas, ¿no? En primer lugar, y este les va a sorprender, planear más al final y menos al inicio. ¿No? Como loco, ¿no? Como incluso menos, porque igual queremos reducir y optimizar. ¿Por qué esta idea de planear más al final y menos al inicio? Bueno, porque no sé si ustedes tienen sus cartas Gantt, probablemente tal vez subidas a primavera o no, o a un project con, no sé, 1000, 2000, 10.000 líneas a veces. Yo he visto cartas Gantt que tratan de predecir lo que vamos a estar haciendo a las 3 de la tarde en un año más, ¿no? Y esa línea la escribió alguien y le dedicó tiempo a escribirla, ¿no? Y la probabilidad de que eso ocurra, mínimo, ¿no? De hecho, si es que llegase a ocurrir, que se vaya a comprar un billete de loto ahora, porque tiene muy buena suerte. Pero alguien gastó tiempo en ese nivel de detalle al inicio. Sin embargo, ese mismo equipo que tiene esta carta Gantt con 1000 líneas, 2000 líneas, tú le preguntas qué van a hacer mañana a las 3 de la tarde y a veces no saben. Entonces, sin duda que hay un problema de cómo estamos racionalizando la planificación, ¿no? Mucho al inicio e insuficiente al final. Ahora, planificar menos al inicio es medio peligroso, porque hay cosas que se tienen que planificar al inicio. Y lo que tiene las Planner es que me enseña qué cosas se tienen que hacer al principio. Sí o sí. Qué cosas se puede esperar a mediano plazo y qué cosas pueden esperar a corto plazo. ¿Ya? Me entrena en eso y por eso la división de 3 etapas, para que esto sea más efectivo. En segundo lugar, me dice que los planes tienen que ser en colaboración con los que realizan el trabajo, con mi último planificador, porque él tiene mayor conocimiento de lo que está haciendo, y ese es el nombre, último planificador, ¿no? Last Planner. En tercer lugar, me incentiva, entonces, a que además de tener mi foco en las actividades de transformación, ¿no? En la construcción misma, tengo que mirar todas las gestiones asociadas a construcción, que son las que nos suelen detener, ¿no? Las limitaciones, ¿no? Me propone un enfoque proactivo de estar siempre buscando qué me va a detener en el futuro y cómo me hago cargo de ello. ¿Ya? Es probable que los que son aquí jefaturas tengan un cuadernito por ahí, ¿o no? O en el iPad también, los más modernos, donde tienen todos los pedidos, ¿o no? Puras cosas que salen en las reuniones que hay que gestionar porque si no se va a detener algo. Ah, es que hay que confirmar esto, es que hay que conseguir este permiso, es que nos falta esta información, ¿no? Es que falta este pedido de materiales. Y uno las anota, ¿no? Y los van anotando todo. Cuando uno va a una obra, siempre está ese cuaderno, ¿no? Y yo siempre lo ando buscando porque encuentro que habría que hacer toda una investigación de esos cuadernos, porque el corazón de la obra está ahí. O sea, si ese cuaderno se pierde, va a quedar detenido la obra tal vez, ¿o no? Si es que se pierde mi cuaderno que tiene todos mis pedidos, porque esas son mis limitaciones. Y la forma en que lo solemos gestionar es esa, ¿no? Como algo secundario en vez de lo principal. Los tenemos en un cuaderno aparte. A veces hay un responsable de poder anotarlo y en general nos damos cuenta de ellos cuando ya son un problema, en vez de tener un sistema sistemático, ¿no? Disciplinado, repetitivo, periódico, donde todos somos responsables de detectar las limitaciones y las gestionamos con la misma disciplina con la que gestionamos el programa, ¿no? Y esa es la tercera práctica, la idea de estar siempre buscando esas limitaciones. Cuarto, hacer promesas confiables. Y si no están convencidos de esto, miren el webinar del día de ayer o los que ya vieron el webinar del día de ayer. Si no tenemos buenos compromisos y no generamos apropiación de los compromisos, es decir, si no vamos donde la persona y le preguntamos, ¿puedes hacerlo sí o no? Si no puedes, dime por qué no. Por supuesto que las limitaciones no van a aparecer nunca. Y va a ser de nuevo, estas fechas como largas que ocultan los problemas.
Y finalmente, mejora continua, o sea, un plan evolutivo, ¿no? Cuando no podamos cumplir con nuestras promesas, ¿no? Con nuestros compromisos, tiene que haber una instancia de detectar causas y además prevenirlas y tomar acciones correctivas. Y estas son las 5 prácticas, súper sencillas, en palabras, cómo lo llevo a la práctica, ¿no? Y ahí es donde aparece nuestro modelo de las planners, que es este que ven acá, que tiene estas 3 etapas que les decía yo. Y aquí ya podemos ver el primer principio, ¿no? Planificar más a medida que avanza el proyecto. O sea, ¿qué cosas necesitamos planificar con un año de anticipación, tal vez? El alcance, el debe. Lo que debe hacerse, eso tiene que estar claro, ¿no? ¿Qué exactamente es? ¿Y cuándo cambia eso? Bueno, cuando cambia el alcance. El plan maestro no necesita predecir lo que voy a estar haciendo a las 3 de la tarde. Tiene que tener claridad de cuánto es lo que hay que hacer, ¿ya? Lo demás puede esperar, fíjense. ¿Qué cosas tiene que planificarse a mediano plazo? Él puede. Necesito asegurar que todo sea factible. Por lo tanto, permisos, requerimientos, diseños, ¿no? Abastecimiento, requerimientos de personal. Eso tiene que ser, puede. Todavía no necesito saber qué voy a hacer a las 3 de la tarde. Necesito saber qué perfil de persona necesito para hacerlo, cuáles son las maquinarias, cuál va a ser la estrategia constructiva, ¿no? Porque esas cosas requieren más tiempo para poder ejecutarse. ¿Y qué puede esperar hasta el final? Exactamente qué cosa se va a hacer. Porque eso, en vez de predefinirlo, yo lo voy a definir con el último planificador en persona, para que él se apropie el compromiso, para que me avise si se me olvidó alguna limitación e igual no puede hacerlo, ¿o no? Y hay un aprendizaje, y para que después él mismo la semana siguiente me diga si puedo o no puedo hacerlo. Y ahí hay una acción correctiva. ¿Se fijan? Entonces esto me va ayudando. Y vamos a ir etapa por etapa y brevemente les voy a dar algunos elementos. Porque nosotros la clase que hacemos de las planners normalmente tiene 16 horas, así que se imaginarán que las planners en una hora no es fácil. Pero me interesaba, dado su perfil, no irme tanto a esto, sino primero explicarles esta idea, ¿no? De qué es lo que busca. Pero igual, brevemente, para lograr el debe, para poder planificar de forma adecuada el alcance de lo que necesito es un buen plan maestro. Eso es lo esencial. Y un plan maestro entendido no como una carta Gantt llena de líneas, ¿ya? Sino que un plan maestro entendido como un elemento, que fíjense que la carta Gantt es la que más usamos, pero podría ser otro, podría ser un modelo BIM, ¿no? Un modelo en 3 dimensiones, que lo que hace es mostrarme el objetivo del proyecto, el producto final, para que todo el mundo tenga una visión común. Y además de eso, lo que hace es darme elementos tangibles para poder controlar la evolución del proyecto, ¿o no? Eso es lo que necesito del programa maestro. Y muchas veces esa carta gran gigante que se llama programa maestro no cumple este objetivo. Se los digo porque cuando visitamos obras, ¿o no? Patricio y Valeria ahí me están mirando. ¿Cuántas veces no hemos visto cartas GAN pegadas en la pared? Porque es como algo que hacemos, ¿no? Se imprime y se pega, y si no está, nos retan, ¿no? Y uno se acerca a verlo y no se lee. Está impreso tan chico que no se lee las líneas. ¿Para qué sirve entonces pegar esa carta GAN si no se lee? Nosotros somos bien busquilla, siempre nos fijamos en esas cosas cuando llegamos. Yo parto a buscar el plan maestro también, a ver si se lee, a ver si está actualizado, para entender si existe visión común, ¿no? Algo mucho más sencillo puede lograrlo. A veces un plan mucho más grueso es suficiente, pero que lo entiende todo el mundo, ¿o no? Y que me muestra qué es lo que no puede cambiar, cuáles son los elementos tangibles de control, inicios y términos de etapas relevantes. Lo que pasa entre medio puede cambiar, la estrategia puede mejorar, nos podemos adelantar incluso. Pero ¿cuáles son los elementos tangibles, o no? ¿Cuándo es la cota cero si que estoy haciendo edificación? ¿Cuándo se acaba la obra gruesa? ¿Cuándo empieza el montaje? ¿Cuándo necesito tener el piloto habilitado, o no? Cuando estamos hablando de edificios. Esos son los elementos tangibles, lo demás puede cambiar. Entonces ese es el elemento inicial, un buen programa maestro. Y después, ese plan maestro, que está muy grueso todavía, a medida que se acerca a cada fase, yo empiezo a desplegar y a plasmar en más detalle. Pero ahora lo hago de manera colaborativa, con más personas, ¿o no? Con los verdaderos involucrados. Yo les digo, ok, estos son nuestros hitos, nuestros elementos tangibles de control, ¿cómo llegamos de aquí a acá en ese plazo? Y ahí los hago partícipes. Y la técnica que se utiliza para eso se llama planificación interactiva o pool planning, que lo que busca es que este plan inicial, esta línea verde, yo ahora lo convierto en un plan de todos, y no de una persona, ¿no? No del llanero solitario, sino que de todos. Y además empiezo a detectar problemas inmediatamente. Me adelanto meses a detectar problemas para cada fase. Y con eso yo estoy cumpliendo con suficiente planificación a largo plazo. Fíjense.
Luego tenemos la planificación a mediano plazo, el puede, ¿ya? Y aquí es donde lo que vamos a hacer es empezar a hacer que sea factible el programa. Esta es la gestión de restricciones que vamos a empezar a incorporar. Y para eso lo que se ocupa es un look ahead, que significa mirar hacia adelante en inglés, ¿no? ¿Y qué es lo que hace esto? Bueno, preparar el trabajo. Yo voy a tener que definir una ventana de tiempo en la que me tengo que adelantar a estas actividades que tengo en el plan de fase, suficiente como para poder liberar las restricciones que aparezcan, ¿no? Si comprar los elementos que necesito me toma 3 semanas, entonces con 4 semanas es suficiente, ¿o no? Pero si tengo elementos que requieren ciclos de compra de 5 semanas, necesito un lucajidad más grande. Entonces, no es fijo, 4 es lo más típico, pero en verdad es como de 4 a 6 lo que se va a ocupar, incluso en proyectos altamente complejos de montaje o hospitalarios, a veces hemos tenido lucajidad de 8 semanas o más, ¿no? Y lo que uno hace es empezar a analizar actividad por actividad, y más que lo que está escrito acá, se entiende mejor aquí, mirando estas actividades y diciendo, a ver, ¿faltará algo de ingeniería para poder ejecutar esto? ¿Faltan materiales? ¿Está resuelta la mano de obra? ¿Están los equipos adecuados? Y empiezo a crear un backlog de actividades que no estaban en la carta Gantt, que son de gestión, ¿o no? Que son las del cuadernito, pero las voy a gestionar con la misma disciplina, ¿no? Voy a crear un listado de restricciones asociados a construcción, asociados al avance, que tienen que ser gestionados, y lo voy a hacer como algo normal, como algo disciplinado y sistemático. Todas las semanas voy a mirar una semana más, y voy a tener un listado de restricciones a resolver a las cuales le voy a hacer gestión. ¿Se fijan? Entonces esto empieza a tomar un rol mucho más preponderante. Y esto es importante porque si yo solamente miro la actividad de producción, ¿o no? La actividad de ejecución, el montaje que se está haciendo, y trato de mejorar solo ahí, créanme que no van a tener todas las mejoras que podrían, porque el problema es muy probable que no sea que ellos lo hacen lento, el problema es que están parados mucho rato, ¿ya? Y esto es una realidad, y los que han trabajado en terreno aquí seguro lo han visto. El tema, nuestro gran dolor en el mundo de los proyectos de construcción, de montaje, en minería, no es la rapidez del proceso productivo, es que estamos detenidos mucho rato, esperando información, esperando un permiso. Y claro, cuando uno suma los momentos de producción con las detenciones, te queda un rendimiento bajo. Pero si tú te fueras solo al momento que están trabajando, es razonable, ¿no? De hecho, a veces es súper bueno, pero después están parados de nuevo, ¿no? Esperando una inspección, ¿no? O porque faltó una maquinaria o porque se echó a perder. Entonces, la gestión de esas cosas que hacen que el proyecto no pueda avanzar es increíblemente relevante, ¿no? Tal vez más relevante que ir a hacer más rápido el trabajo en sí mismo, ¿no? De hecho, yo creo que si no tuviésemos detenciones y tuviese todo resuelto estas cosas, podríamos trabajar tal vez a la mitad del rendimiento y aún así tener mejores resultados, ¿no? Si no tuviésemos que con detenciones sistemáticas. Entonces, en el fondo lo que queremos es, en vez de mirar solamente la carta Gantt con las actividades, como vemos acá, también queremos ver las restricciones asociadas a la actividad. Y esto es un ejemplo de una planilla de un equipo trabajando con las planners, donde además de las actividades, lo que tiene acá, fíjese, una codificación de colores para que sea visual, y lo que me dice estos colores es que las actividades verdes no tienen ninguna restricción, están bien, pasaron todo mi chequeo de Lucas. Las que están en amarillo tienen restricciones para terminar, pero no para iniciar. Por lo tanto, pueden andar, pero tengo problemas si es que no resuelvo aquí donde están estas R, que me indica que hay una restricción, una fecha que tengo que cumplir a tiempo, ¿no? Y las rojas tienen restricciones de inicio. Si no resuelvo algo, en este caso antes del viernes, y en este caso hay una cosa en el viernes y otra el jueves, no voy a poder iniciar la actividad. Entonces combino la actividad de transformación con las gestiones asociadas, ¿se fijan? Y claro, esto lo están viendo y se puede ver medio complejo. Esto es una forma de visualizarlo. Acuérdense que es la práctica lo que hay que aprender, no la receta. Pero este, por ejemplo, es un exportable directo de Impera, de un software que te permite asignar restricciones a la actividad. Entonces te permite tener estas dos cosas en paralelo. Y este es un ejemplo. El software no va a resolver el problema, es que yo entienda para qué se está usando, ¿no? Que yo entienda la idea de la restricción. También yo puedo llevar simplemente un listado a la par de mi programa, ¿no? Pero el concepto es que yo ya no gestiono solamente el programa, también gestiono restricciones, ¿no? Las dos cosas de la mano. Y eso es mi mediano plazo, ¿no?
Existen técnicas para esto, por supuesto, tal como existen para el debe, pero si se fijan, el origen de esto es simple. Y finalmente me queda el corto plazo, ¿ya? Y con esto ya vamos a ir terminando. El corto plazo es donde yo defino lo que se va a hacer. Y aquí es donde tengo que aplicar la práctica del compromiso confiable y del aprendizaje, ¿no? Yo aquí necesito que cada persona se pueda apropiar del compromiso, es decir, que lo puedan decir si es que es factible o no, que puedan ellos, y es una negociación, ¿no? Esto es lo que yo puedo hacer. Y es una negociación de ambos lados, no significa que cada último planificador dice lo que él cree que puede hacer, no. También hay una contraparte que le está exigiendo llegar a cierto nivel, pero le está pidiendo poner ojo a la limitación. ¿Por qué no puede llegar, no? Que no se quede simplemente en el no, no puedo hoy, sino el por qué no puedo hoy. Y de nuevo, para entrar más en detalle acá, hicimos un webinar completo de compromiso, solamente hablando de cómo se hace bien esta parte. Pero lo esencial es que yo voy a hacer ese compromiso con el objetivo de controlarlo la próxima semana. O sea, incluso si no tengo tanta certeza de cuánto se puede hacer, voy a hacer mi mejor compromiso igual, mi mejor apuesta, ¿no? Porque se trata de mejorar la puntería. Mi mejor apuesta, porque después la semana siguiente lo que voy a poder hacer es que cada responsable va a poder rendir cuenta del compromiso la semana anterior, ¿o no? Y va a detectar sus causas, va a poder comunicar sus restricciones, ¿o no? Y eso me va a permitir adelantarme para la próxima, ¿o no? Y además vamos a designar responsables y fechas para esas restricciones, que en algunos casos van a ser los mismos últimos planificadores. Y vamos a proponer, discutir y acordar metas, ¿o no? Y vamos a detectar causas de no cumplimiento y tomar acciones correctivas en base a eso, ¿no? Y aunque no lo crean, todo esto que hemos visto, en general se hace a través de una reunión semanal de 1 hora, en donde yo voy generando un motor para que estas instancias se generen, ¿no? Y estén estas discusiones y las discusiones cambian, ¿no? Y este es el sistema, las Planner en 1 hora, ¿o no? Pero si se fijan, y ahí me voy a volver porque hablando un poco con Valeria dijimos, ¿qué cosas necesitan saber ellos más? Pensando en el perfil de ustedes, dijimos, bueno, hablemosle un poco más de estos indicadores entonces, ¿no? Y lo que estamos haciendo ahora es que además de estos grandes indicadores de desempeño, y que lo que me muestran es lo que está pasando con el dedo, ¿no? Con el alcance, yo incorporo estos otros indicadores. Indicadores de confiabilidad y detección de restricciones, indicadores de confiabilidad semanal y causas de no cumplimiento cuando no puedo lograrlo. Y la gracia es que si se fijan, cuando yo hago planificaciones de fase, integro personas, lo que hago acá es que me entero de restricciones, ¿o no? Y me puedo empezar a hacer cargo de cosas que podrían hacer que el proyecto fallara. Si es que no lo detecté con toda esta anticipación, tengo un método acá en que yo toda la semana, de forma evidente, me planteo uno por uno si es que está todo listo. Y si se me pasa algo, me voy a dar cuenta acá, porque cuando vaya donde el trabajador le diga, ¿puedes hacerlo? Me va a decir, no puedo. Eso significa que hubo una restricción que no detectamos. Y como lo estamos haciendo esto evidente, nos damos cuenta, ¿no? En vez de caer en el mismo error, nos damos cuenta, hubo algo que debimos haber detectado antes. Entonces, claro, yo le permito, no puedo hacerlo esta semana al trabajador, porque hay una restricción, pero para la siguiente la tengo resuelta, ¿no? Para la siguiente la excusa ya no está. Y si es que yo no me di cuenta de la restricción en ninguna de estos casos, ¿qué es lo que pasa? La persona no lo va a poder hacer y va a haber una causa de no cumplimiento. Y las causas de no cumplimiento son restricciones que no había tiempo, opción 1, ¿o no? O tal vez un imprevisto. Y para ambos hay acciones correctivas, ¿no? Si es un imprevisto, ¿cómo me protejo ante este imprevisto en el futuro, ¿no? Y si es que es una restricción que no detecté, ahí se genera esta curva como mágica, yo digo, de aprendizaje. Cómo el plan aprende, ¿no? Aprende en base a su mismo desempeño, ¿no? Y esa es la idea de los planes. Eh, Quería hablarles brevemente de los indicadores, ¿ah? Eso es lo último que tenía, pero estamos ahí bien justo en tiempo, la verdad es que fue un poco ambicioso, igual quisiera poder abordar algunas preguntas, ¿no? Por eso no me detuve, porque me di cuenta que íbamos a estar algo justo. No sé si han salido alguna pregunta, Valeria. No, ninguno ha hecho una pregunta, pero los quiero invitar si alguno de ustedes quiere encender su micrófono y hacer una pregunta a Daniela.